Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que es, la verdad, fascinante. Vamos a hablar de esa capacidad casi mágica que tenemos para entender lo que otros están pensando o sintiendo. Vamos a ver qué es exactamente la teoría de la mente y cuál es su relación, que es bastante compleja, con el autismo. A ver, si nos paramos a pensarlo un segundo, cada día de forma casi automática intuimos intenciones, pillamos indirectas, sabemos cómo consolar a un amigo, es algo tan natural que casi nunca nos preguntamos cómo lo hacemos. O sea, ¿qué mecanismo mental tan increíble permite esta especie de lectura de mentes? Pues en el fondo, esta habilidad es nuestro superpoder social. Así de claro, es lo que nos permite colaborar, competir, negociar, en fin, vivir en sociedades complejas como las nuestras. Si no la tuviéramos, cada persona sería como un libro cerrado, un universo imposible de entender. Y este superpoder tiene un nombre científico, teoría de la mente. Lo acuñaron dos investigadores, Primack y Waldorf, allá por 1978. Básicamente se refiere a eso, a la capacidad de atribuir estados mentales a los demás, de entender que el resto de personas tienen su propia mente, con sus propias creencias, deseos e intenciones. Y esto es muy importante, no nacemos con esta habilidad ya instalada de fábrica, es un proceso, se va desarrollando poco a poco. Durante el primer año de vida, un bebé aprende a seguir la mirada de su madre o su padre. Con 2 años ya empieza a entender que otra persona puede querer algo distinto. Pero el gran salto se da entre los 3 y los 5 años, cuando se empieza a comprender lo que se conoce como creencias falsas. Y para entender bien qué es eso de una creencia falsa, tenemos que hablar de un experimento que lo cambió todo. Es una historia muy sencilla, ¿eh? Solo hay una canica y dos cestas, pero sus consecuencias fueron enormes, sobre todo para entender mejor el autismo. La escena es la siguiente. Tenemos a dos niñas, Sally y Ann. Sally tiene su canica, la guarda en su cesta y se va de la habitación. Entonces llega Ann y, a escondidas, coge la canica de la cesta y la mete en su propia caja. Y al rato, Sally vuelve porque quiere jugar con su canica. Y aquí llega la pregunta del millón, la pregunta que pone a prueba nuestra teoría de la mente. Sabiendo todo lo que ha pasado, ¿dónde va a buscar Sally su canica cuando vuelva? Pues aquí es donde el estudio de 1985 se volvió súper revelador. La mayoría de los niños neurotípicos decían que Sally buscaría en la cesta. ¿Por qué? Porque entendían su creencia falsa, es decir, se daban cuenta de que ella no sabía que la canica se había movido. En cambio, gran parte de los niños autistas del estudio respondieron que buscaría en la caja, porque se basaban en la realidad, en lo que ellos sabían. Y ese fue el primer gran indicio de una posible diferencia en la teoría de la mente en el autismo. Vale, ya hemos visto el comportamiento. Pero, ¿qué pasa dentro de la cabeza cuando hacemos esto? Cuando inferimos lo que otro piensa. Ahora vamos a pasar del qué al dónde, a explorar un poco la maquinaria cerebral que lo hace posible. Lo que la neurociencia nos ha enseñado es que no hay un único botón de la empatía en el cerebro. No funciona así. En realidad, es toda una red de regiones cerebrales que trabajan juntas, como un circuito que se ha especializado en esto, en la cognición social. Y estas son las jugadoras principales de esa red: la corteza prefrontal medial, el surco temporal superior y la unión temporoparietal. Lo interesante es que los estudios de neuroimagen muestran que en personas con autismo a menudo se ven patrones de activación o de conexión distintos en estas zonas cuando realizan tareas que implican pensar en los demás. Durante mucho tiempo, la historia que se contaba era la de un déficit, pero la ciencia, por suerte, avanza y la visión que tenemos hoy es muchísimo más rica, con muchos más matices. Es súper importante ir más allá de esa idea tan simplista. Esta cita de Simon Baron Cohen es un resumen perfecto de la hipótesis clásica, la que dominó la investigación durante años. Era esta idea de una dificultad central para la imaginación social. Fue una teoría muy potente en su momento, pero, como vamos a ver, no contaba toda la historia. Y es que aquí está el punto clave. Hoy sabemos que no se trata de que esa habilidad no exista, para nada. De hecho, muchísimas personas autistas, sobre todo adultas, pasan el test de Sally y Ann sin problemas. La dificultad de verdad suele aparecer en el día a día, en la velocidad y la espontaneidad de una conversación, y sobre todo al interpretar cosas que no son literales, como el sarcasmo, las bromas o las dobles intenciones. Y esto nos lleva a uno de los malentendidos más grandes y que más daño han hecho. La idea de que tener dificultades con la teoría de la mente es lo mismo que no tener empatía. Pero es que la empatía no es una sola cosa. Aquí se ve clarísimo. Hay que diferenciar entre la empatía cognitiva, que es básicamente la teoría de la mente, o sea, entender qué siente el otro, y la empatía emocional, que es sentir con el otro. Y lo que es muy común en el autismo es que haya dificultades en la primera, pero que la empatía emocional no solo esté intacta, sino que a veces sea incluso más intensa, llegando a ser abrumadora.
Y la buena noticia es que, como es una habilidad que se desarrolla, también se puede entrenar. Existen programas y terapias específicas, como estas que vemos aquí, que ayudan a mejorar la cognición social, a ponerle nombre a las emociones o a practicar interacciones en entornos seguros. Y todo esto tiene un impacto muy, muy positivo en la vida de la gente. Y esta es probablemente la conclusión más importante de todo esto. La investigación actual nos invita a cambiar el chip. En lugar de hablar de déficit, es mucho más preciso y, sobre todo, más respetuoso hablar de una variación, de una forma diferente de procesar el mundo social, una cognición distinta, simplemente, no inferior. Así que nos vamos con esta reflexión final. Si entendemos que hay distintas maneras de procesar la información social, la pregunta ya no es ¿cómo arreglar a nadie? La pregunta de verdad es ¿cómo podemos adaptar nuestros entornos, nuestra forma de comunicarnos y nuestras expectativas para ser de verdad inclusivos? ¿Cómo creamos espacios donde todas las mentes, sin excepción, puedan crecer y prosperar?